Bueno, ok, empecemos entonces. Vamos a retomar algunos aspectos que ustedes el día de ayer, antier y ayer estuvieron y seguramente ustedes también han estado poniendo en práctica a lo largo de todos estos años o cuatrimestres que llevan en la docencia. Me gustaría preguntar qué elementos consideran ustedes que son indispensables considerar al momento de evaluar. Desde su propia experiencia, ¿qué elementos consideran ustedes que son indispensables al momento de evaluar? Quien guste abrir su Sí, micrófono, escuchamos. sí, buenas Bueno, tardes, sí, Hola. ya se adelantó Romeo, ¿verdad? Adelante. maestro Priego. Hola. Pues yo creo que desde la experiencia, buenas tardes, doctor Roberto, antes que Sí, nada José, saludarlo. igualmente. Pues yo creo que el objetivo es plenamente importante, saber qué es lo que queremos alcanzar para saber cuáles son las métricas que vamos a utilizar. Obviamente eso define los tópicos o los aspectos a evaluar, ¿no? Y considero también que es importante definir un instrumento que sea ad hoc a lo que se quiere medir, porque si no, pues así como que vamos a estar utilizando algo que no es el adecuado y pues en de la medición pues no va a ser ni objetiva ni tampoco va a ser eficiente, ¿no? No va a ser eficaz para el momento de medir. Yo creo que partir del objetivo es tener lo primero, ¿no? Saber qué es lo que quiero alcanzar y con base en eso, pues ya seleccionar tópicos, seleccionar el instrumento, seleccionar cada una de las cosas que se desean medir, ¿no? Y obviamente la medida, la métrica, pues se tiene que definir previamente, ¿no? Si va a ser cualitativa, cuantitativa, numérica, si va a ser en el caso de nosotros en la UT, pues tenemos ya bien definido nuestra métrica, ¿no? Si el alumno es Claro. autónomo, si el alumno Destacado. es destacado, exactamente, y eso mismo pues equivale a el 10, el 9, el 8, y pues ya de ahí el 7, pues ya básicamente es que no alcanza la competencia y pues ya no tiene calificación en ese momento aprobatoria, ¿no? Ok, muy bien. Fíjense, acabas de decir algo muy valioso que también en algún momento lo tocamos en el curso de planeación y es partir de un referente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Diríamos a partir del objetivo o a partir de la competencia en sí. Pero también existen otros referentes a largo plazo, no sé si recordarán un poquito de esto, que no solamente es propiamente lo que voy a trabajar en el momento, a diseñar, a partir del cual voy a diseñar mi secuencia didáctica, sino que hay referentes también curriculares que necesito tomar en cuenta, son mis referentes a largo plazo. Y creo que la maestra Frola por ahí les decía, por ahí una idea, y alguno de ustedes también lo comentó, como es el perfil de egreso. Tenemos que tener claridad que cada una de las competencias que vamos desarrollando en los estudiantes a través de nuestras planeaciones, ya sea de unidad o de secuencias didácticas, o de proyectos, o en forma de talleres, tienen que ir necesariamente alineadas, tienen que estar abonando a un perfil de egreso, que son los referentes, es un referente a largo plazo, ¿no? Y tienen que ir abonando obviamente a las competencias. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más que guste participar? Con todo, puede abrir su micrófono con confianza. Y Sigo, doctor. sí, adelante. Sumando a lo que acaba de comentar el maestro Romeo y a su propio comentario, doctor, yo preguntaría primero, ¿para qué evaluar? Una vez que ya entiendo para qué evaluar, de ahí yo preguntaría, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? Y luego pasaría a otra reflexión, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cuándo lo voy a evaluar? Y bueno, y tomando como referencia el perfil de egresado, pues ahí hay una pauta muy importante que puede rebasar incluso las intenciones que se encuadran dentro de un cuatrimestre o dentro de una unidad temática. Estos criterios de corto plazo podrían quedar rebasados si se tiene la visión del perfil. Hay que considerar que, por ejemplo, en el caso de algunas asignaturas que yo he impartido, el diseño curricular de las mismas, las unidades temáticas,
datan de algunos años, porque eso no se está actualizando cada año. Y sabemos muy bien que las cosas en la vida real cambian de un día para otro, no de un año para otro. Entonces, lo que hoy es válido, mañana no es. Y si dejamos pasar un calendario con 365 días cargados de muchos cambios, pues entonces resulta que el maestro tiene que ser un visionario, casi un profeta de su tiempo, para poder percibir lo que viene en el horizonte y poder contagiar y transmitir parte de esa visión a los estudiantes, sumando al estudio de lo que dice la asignatura que se debe de cumplir, todas esas experiencias y visiones del maestro. Ok. Ok, tienes razón. A veces, efectivamente, hay programas, estamos viviendo en una sociedad del conocimiento donde los cambios son de verdad vertiginosos y a veces es un poco, nos desfasa, ¿no? En el trabajo cotidiano que hacemos como docentes. Ya anoche escuchaba yo una disertación de innovación y cómo es que cómo ha tardado 100 años, por ejemplo, de la época del tren de vapor, ¿no? Hablamos de la revolución industrial, cómo fue evolucionando el mundo, pero cuando llegamos a la última etapa que hablamos de tecnología, pues realmente no pasan 100 años, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene que salir un ladrillo de celular? Y vean todo lo que ha evolucionado y hoy cómo son los celulares. Vamos hacia atrás, no son 100 años, ¿sí? Y toda la tecnología, en este momento, ¿quiénes hablan todavía de CDs? ¿Quiénes hablan de DVDs? O sea, ¿hacia dónde estamos caminando? Entonces, como que efectivamente, los programas de estudio, entiendo que en el caso particular de la Universidad Tecnológica deberían estar actualizándose, o pienso que si estamos hablando con un enfoque por competencias, deberían estar encaminados a desarrollar habilidades y sobre eso estamos. ¿Sí? Que efectivamente nos piden contenidos para trabajar y que esos contenidos, no necesariamente el alumno tiene que tener un panorama, tiene que hacerse o crear un panorama, ¿sí? Como que es el bagaje que tiene para poder aplicarlos, ¿no? Y el aplicarlos ya viene siendo la habilidad. Y que ustedes tienen que, dentro de su propuesta que tienen en sus programas de trabajo, pues tienen que tomar algunas competencias, no sé, de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Sin embargo, tienes mucha razón, maestro, cuando dices, bueno, si tengo un contenido que ya está desfasado a la época, pues como maestro tengo que actualizar, tengo que meter lo nuevo. Y efectivamente, eso es válido. Y no lo haces solo tú, lo hacen creo que todos los profesores y no solamente de la UTE, de todas las instituciones, incluyendo a las escuelas formadoras de docentes, a las normales, que sus programas de estudio apenas hace 3 años se actualizaron desde el 97, imagínate. Entonces, pues es un camino que es parte de la labor de nosotros como docentes, el poder tener que buscar información actualizada para que el alumno no salga con algo que luego no le vaya a servir, ¿no? Porque estamos finalmente formando profesionistas. ¿Cómo evalúo a mis estudiantes? Vámonos a la segunda pregunta. Roberto, Sí, perdón, Betty, sí. aquí en el chat el maestro Sí. Erwin pone que, pues, qué elementos evaluar, el objetivo de aprendizaje, la hoja de asignatura, las condiciones y el contexto de clase. Sí, esos son algunos elementos también que tenemos que considerar, pero no nos cerremos mucho nada más a mi objetivo, a mi momento, ¿sí? De lo que voy a dar. Sí, efectivamente, tengo que pensar en referentes a corto, a mediano y a largo plazo. Mi referente a largo plazo, sí, mi objetivo abona a una competencia de mi asignatura, pero mi asignatura está abonando a una competencia genérica de una carrera. ¿Cómo participa lo que estoy dando? ¿Cómo va a impactar en la formación integral de un estudiante? Así lo tenemos que ver, profes, cuando planeamos y desde que planeamos, tocamos el tema de planeación porque definitivamente la evaluación es indisoluble de la planeación, de la evaluación y por lo tanto, si evaluamos,
pues desde que estamos planeando, estamos pensando en cómo vamos a evaluar y a partir del punto de veo mi objetivo y mi objetivo me dice, tienes que llegar aquí o tienes que desarrollar esta competencia, entonces tengo que pensar en qué actividades tengo que implementar para llegar a eso y cómo hacerlo, pues a través de diversas actividades que voy a ir evaluando durante el proceso y al final, cuando el alumno me presenta un producto o cuando me demuestra alguna acción que ya tiene el dominio de la habilidad a través del conocimiento que adquirió. ¿Sí? Correcto. ¿Cómo evalúo a mis estudiantes? ¿Sí? Aquí igual hago la pregunta abierta. ¿Y cómo evalúo mi práctica docente? ¿Cómo estoy evaluando actualmente a mis estudiantes? Y más ahora en tiempo de pandemia. ¿Sí? Adelante. Ok. Bueno, ahí yo pediría la palabra. Adelante, maestro. Como los estudiantes, pues una combinación de herramientas pues, y no tradicionales, porque agregando lo que decía el maestro Mario, están actualizados ahorita en las carreras, pero contiene muchas cosas que son estáticas y que por la velocidad cambio no se aplican. Entonces, por ejemplo, el cuatrimestre pasado me tocó la materia de integradora en donde decía que estaba en el plan de estudios. Es una metodología, pues sí está vigente, pero no actualiza. Pues ya actualmente tenemos metodologías como Lean Startup, tenemos metodologías Scrum, metodologías Design Thinking, y esas pues no están en el plan de estudios, no están en el programa. Entonces es donde al alumno le haces su examen en Moodle con respuestas de falso y verdadero, con respuestas de opción múltiple, pero tenemos donde le dices, pues con una rúbrica en donde vas a establecer producto diseñado o no diseñado, producto terminado o no terminado, para pues para que les estudies, y a la parte práctica es a la que le das mayor ponderación, ¿no? Porque se supone que si él no sé toda la metodología que hay detrás para poder diseñar el producto. Entonces debes pues cosas tradicionales y cosas no tan tradicionales. Ok, profesor. Yo creo que los estudiantes y el director de carrera y ellos nos tienen que dar la retroalimentación. O sea, yo por mi parte le pregunto al alumno, mientras le parecen, que estoy utilizando para evaluarlo, ¿les parecen congruentes o no les parecen congruentes? Y ahí cuenta de si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo. Ok. Muy bien, profesor. Le agradezco su intervención. Cada uno de ustedes evalúa, tiene su forma de evaluar a los estudiantes. Y entiendo que la forma como actualmente estamos evaluando, necesariamente tuvimos que implementar forzosamente algunas aplicaciones, algunos programas para poder llevar a cabo esa comunicación con los estudiantes. Pero por otra parte, recordarán ustedes que en la conferencia del lunes hablábamos de que no todos nuestros estudiantes tienen conectividad, no todos nuestros estudiantes tienen equipo. Y la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo? O si es que ¿cómo lo están haciendo aquellos profesores que han tenido la dificultad o de qué forma están evaluando a esos estudiantes que tienen estos obstáculos? ¿Sí? ¿Cómo están haciendo para evaluar a esos alumnos que carecen de conectividad y carecen también a lo mejor de una herramienta tecnológica? ¿Sí? O a lo mejor tienen la herramienta, pero no tienen la conectividad.
o tienen la conectividad a través de una ficha, pero no en la hora que esperan tenerlos, ¿no? ¿Cómo le están haciendo? ¿O acaso están logrando que todos los estudiantes se puedan conectar y puedan estar presentes? Sí, me gustaría escuchar una o dos experiencias. Alguien que diga yo, con todo gusto lo escuchamos. Puede abrir su micrófono. Brevemente comento, doctor. Sí, es así una situación como de impacto el ver que un 50% del grupo no se conecta en una sesión, por ejemplo, y que hay un porcentaje que va entre el 1% y el 50% que generalmente no se conecta, ¿no? A veces puede ser que el 30% del grupo no se conecte y supuestamente, y lo pongo entre comillas, se justifica porque hay problemas de conectividad. En algunos casos los alumnos exhiben constancias de permiso o justificantes para no estar en esa sesión, pero en otros casos no. Y ahí en otros casos no, es donde quisiera ubicar mi reflexión. Porque cuando entregan sus trabajos, que evalúo siempre con rúbrica y en equipo, porque es la dinámica precisamente de los trabajos que integran competencias y lo hacen en equipo, entonces ahí aparece el nombre, por ejemplo, de un estudiante que no ha estado conectándose. Y le pregunto a los compañeros, ¿se conectan en las demás sesiones? A veces, profe, a veces no, a veces sí, ahí se la va llevando. Pero trabajó con ustedes, sí trabajó con nosotros, por eso está su nombre ahí en la rúbrica, ahí en la portada. Un día a una alumna que no se conecta, yo le puse 5 décimas por debajo de los que se conectan. Y me reclamó que por qué le ponía yo a ella una calificación menor. Y fue tanta su insistencia y tanto me buscaba por el teléfono y me mandaba mensajes que le dije, mira, vamos a hacer una cosa, ya se subió el Sayú toda la historia, ya no se puede hacer nada, pero te lo voy a compensar en el final. Y en el final, 2 días antes, ya estaba maestro, recuerdo mis 5 décimas. ¿Y qué hace con una alumna así? Y que por otra parte también se da el caso de que en ocasiones tienen antecedentes de que están con el psicólogo y que han tenido problemas de esa naturaleza. Entonces ya por comprensión dije yo, bueno, estoy ante un cuadro tal vez hasta cierto punto complicado, de estrés o lo que sea del estudiante. Bueno, pues está bien, ahí está. Tienes tu misma calificación, tienes tu punto 5 arriba, ¿no? Entonces ya quedó feliz porque quedó arriba punto 5 en la calificación final con respecto a sus compañeros. Pero ¿qué hizo en el cuatrimestre? Pues yo como profesor no lo puedo saber con exactitud, por lo más sus compañeros dicen que sí trabajó, porque ahí está su nombre, ¿no? Claro. Sí. Pero si ustedes los convocan a como comentas, ¿no? Si ustedes los convocan a una sesión presencial, si no están presentes, pues no están en la clase. Realmente sí, eso es a ciegas, ¿no? Que tu nombre aparezca en un trabajo de equipo y que sea todo ese elemento. Me imagino que habrán otros elementos que ustedes consideran para evaluar. No solamente es el trabajo de equipo, ¿no? Recuerden que evaluamos procesos, evaluamos producto, quizá no tanta evaluación continua como lo haríamos de manera presencial cuando los tenemos, como lo teníamos antes de marzo, pero ahora en línea pues tenemos que buscar las estrategias para poder ser justos al momento de asignar una calificación, no al momento de pelear, que se nos peleen por una calificación. ¿Sí? Si tú estableces un criterio de que quienes entren a clase, ¿sí? Aún tengan un puntaje extra, o sea, a nadie le vas a quitar puntos, pero al que entre le puedes dar un punto. A lo mejor esta parte motivaría un poquito más a los estudiantes, ¿no? Porque finalmente esta alumna te está exigiendo 5 puntos que aparecen en el equipo, pues ustedes podrán decir, bueno, yo no te obligo a que entres a mi clase porque careces de algo, pero el que entra a mi clase tiene un punto extra. Es todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues son estrategias que ustedes pueden ir implementando en su trabajo, porque si no establece uno los criterios, entonces los alumnos dirán, pues da lo mismo entrar a la clase o no. Finalmente agréganme al equipo y yo me discuto con el profesor. Sí, doctor, entiendo. Sí, doctor, Sí, esto y derivado de la sesión que tuvimos el lunes, ajá. Tengo un presentimiento, pero todavía no logro aclarar bien esa idea. Sí. Tengo un presentimiento de que las 3 herramientas que utilizamos para la calificación, que es la estimativa, el checklist y la rúbrica, Ajá. si bien son útiles,
siento yo que en esta nueva condición híbrida necesitamos descubrir algo nuevo en cuanto a las maneras de evaluar. No me queda claro cómo podría ser eso, pero sí se requiere inventar algo nuevo. Porque una rúbrica guía un trabajo, pero no puedo observar, no puedo ver, no puedo notar la presencia del estudiante, que es muy importante cuando es presencial. Entonces, ahí hay un vacío que estoy sintiendo de que algo tiene que pasar para que tengamos herramientas para poder evaluar en línea en esta condición que estamos actualmente. Es que te voy a decir que casi en todos los cursos en línea se hacen a través de escalas estimativas, se evalúa a través de escalas estimativas y de rúbricas, pocas veces con listas de cotejo o con los checklists, como dices, ¿no? Pero casi todos los trabajos son de manera individual, ¿no? En el caso de ustedes, yo me imagino que por la cantidad de grupos o alumnos que tienen, pues tienen que a veces pedir que hagan el trabajo en equipo, o porque también la misma competencia te pide que trabajen en equipo. Pero hay aspectos, cuando un grupo, y ustedes lo saben muy bien, cuando ustedes le piden al alumno que trabaje en equipo, no significa que necesariamente todos los alumnos tengan la misma calificación, porque hay criterios que se tienen que establecer en un instrumento para evaluar, que no solo es aportar, sino entran otros elementos de participación para asignar una calificación, digamos, en un proyecto. Ustedes pueden dejar que hagan proyectos por equipo, pero definitivamente todos sabemos ya por nuestras propias costumbres, por lo que hemos vivido o por lo que hemos visto, que cuando se trabaja en equipo, no todos los estudiantes realmente, ni siquiera, a lo mejor en algún momento igual nos incluyeron en algún equipo y ni siquiera hicimos nada, ¿no? Como que eso es algo que se ha dado de siempre. Aquí, como tú dices, habrá que buscar otra forma para ver para que me demuestren que realmente trabajaron. Y esto puede ser a través de un video igual, maestro, puede ser a través de un audio, puede ser a través de una exposición, puede ser a través de una reflexión que tú le pidas a los alumnos. Ok, no estuviste en el equipo, pero dime, ¿cuál fue tu aportación del equipo? Ok, no estuviste, pero sí necesito que me mandes de qué forma tu aportación que hiciste al equipo quedó plasmado. Y ahí vas a obligar al alumno que escriba y que le busque. Si no participó, va a tener que ingeniárselas para redactar media cuartilla que te explique cuál fue la aportación que él hizo y que quedó dentro del equipo y cómo contribuyó para que ese proyecto quedara, ¿no? Que digo, en estos momentos que estamos trabajando a distancia, sí hay actividades en equipo también que se hacen, y creo que a nivel superior, ustedes me lo dijeron alguna vez en algún curso que trabajamos, que los alumnos a veces no tienen la madurez como para estar en la educación superior y muchas veces se comportan como adolescentes con mucha inmadurez, o sea, con poca ética al momento de hacer sus actividades, ¿no? Pero, profe, las herramientas son las que están en este momento vigentes. Está la observación, pero la observación, ahí sí tienes que estar presente para poder evaluar. Y por otro lado, pues tenemos que buscar otro tipo de herramientas o actividades con las cuales podamos darnos cuenta o percatarnos si el alumno hizo o no hizo la actividad. Sí. He visto, mira, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de que manejan algunos maestros de telebachillerato. Por ejemplo, le mandan, y seguramente algunos de ustedes igual lo harán, le mandan al alumno un caso, ¿sí? Para evaluarles, por ejemplo, matemáticas. Les mandan un problema y les dan una determinada hora para que lo hagan, ¿sí? Y lo tienen que hacer. Ahora, ¿lo están haciendo en equipo? ¿Quién sabe? ¿Lo están haciendo con alguien que los está ayudando? ¿Quién sabe? Pero lo están haciendo, ¿sí? Ya lo tenemos que dejar ahora así a la confianza, a la confianza. Y me retomo un poquito más lo que comentábamos anoche en la clase de innovación. En muchos países, ustedes saben, los que han viajado, se han dado cuenta, se han percatado, aquí cerca con nuestros vecinos de Estados Unidos, y en algunos estados de aquí de México ya lo implementan. Algunos supers tienen esas cajas automáticas. Esas cajas donde vas y pasas tu mercancía por el lector y luego terminas, insertas tu tarjeta de crédito y pagas. No hay un cajero quien te esté cobrando, quien simplemente
Esto está hecho con base en la confianza. Muchos países en el extranjero así manejan, no hay cajeros. Simplemente vas al súper, llenas tu carrito, sales, te vas a la zona de cajas, pasas tus productos por el lector, te dan un total, insertas tu tarjeta, pones tu clave y pagas. Y tienen la confianza de que lo que tú pusiste es lo que estás sacando en el carrito. Ahora me lo llevo a nuestro contexto mexicano. ¿Creen que funcionaría eso aquí? No desconfío de la gente mexicana, pero tendríamos que trabajar todavía con una nueva cultura. Ya hay uno así, doctor. ¿Sí? ¿En El dónde? el SAMS de Coatzacoalcos. Mira, por lo te digo, en algunos estados hay, pero se tiene que aplicar, esto tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y nuestra cultura muchas veces es lo mismo que hacemos cuando le pedimos al alumno que se autoevalúe. Para que un alumno se pueda autoevaluar, necesitamos trabajar mucho en la parte ética, ¿sí? Porque si le dejamos al alumno que lo haga, ¿quién va a decir el alumno? Pues merezco mi 10. O al simple hecho en una evaluación docente. Si yo les preguntara a ustedes, dígame, ¿cuánto considera usted merece de calificación? Y les doy un rango, no sé, de 8 o de puntos, vámonos, de entre 80 y 100. Dígame usted, ¿cuál es el puntaje que usted considera se merece, ¿sí? Para poder evaluarlo, para poder terminar este semestre. Nos vamos a ir todos quizás en los 99, para que no me vea muy exagerado con 100, 98 o algunos 99.5, 99.9, ¿sí? Entonces, No, podría ser, yo no digo, no estoy generalizando, bueno, estoy generalizando, pero no estoy diciendo que necesariamente tenga que ser. La mayoría, yo, sí, sí, maestro, yo disculpe. quisiera comentar algo, doctor. Yo creo que también en esto que estamos hablando y Sí, estamos planteando esta importancia de la evaluación, ujú, yo creo que también hay que mirar a la parte estructural, ¿no? sí, Porque algo que ha pasado en esta nueva versión de procesos educativos y nuevos ambientes y todo, es que tal pareciera que nos estamos abocando a crear algo emergente, pero sí. que no aterriza en el sentido de pensar que en algún momento tal vez no regresemos a como era antes, No vamos a regresar o, como era antes, pero o sea, siga, siga. estoy claro en eso, ¿no? Pero me refiero a que al final los procesos no han cambiado. Y Sí, desgraciadamente el profesor está inmerso en una nube de procesos que cambian los procedimientos emergentemente, pero los procesos siguen siendo los mismos. sí, 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 sí. Entonces, el trabajo es doble, la cuestión de manejo es doble, porque nadie está volteando a ver el proceso. El proceso Claro. general sigue siendo igual. A mí me van a calificar de la misma manera y me van a evaluar de la misma manera, pero los procedimientos de cómo estoy enseñando ya no son los mismos. Estoy Sí, sacando definitivamente. cuestiones emergentes para paliar toda esa circunstancia, porque la autoridad educativa a nivel nacional no define un eje rector, no define una línea, no traza una línea estratégica que diga orientados hacia acá. Entonces, todas las acciones son emergentes. Todas las instituciones están teniendo, desde básicas hasta nivel superior, están teniendo complicaciones porque ahora sí que el rezago de todo lo que había hablando de estudiantes, profesores y administrativos, se nos juntó el lavado y el planchado. Ahora Sí, sí que evidenció todas los rezagos habidos y por haber. Y estoy hablando en global de todas las instituciones. Por sí, sí, ejemplo, yo sí. tengo unos sobrinos que están ahora sí que llorando porque les dejan 20 tareas en secundaria y porque los maestros de secundaria no están sabiendo cómo llevar una materia en línea. No saben usar un Classroom, no saben usar más que un Teams y el rezago es alto, en Ujú. sentido de que el alumno está esperando una clase como antes, pero no nos están pidiendo una clase como antes. Entonces yo creo que esta parte es fuerte en el sentido de que sí estamos diseñando instrumentos, y retomo lo que decía el maestro Priego, es el momento de innovar y es el momento de tener esa creatividad,
porque sobre todo nosotros tenemos un reto. Otras universidades tecnológicas que todo lo hacen en laboratorio, porque pues llevan materias como, no sé, diseño estructural o ingeniería civil, mecatrónica y todo esto, que a fuerzas necesitan estar en un laboratorio haciendo cosas. Nosotros en desarrollo de negocios sí tenemos esa parte de necesitamos un laboratorio, pero hay ciertas cosas que son teóricas. De todas maneras, creo que somos la carrera que necesita un laboratorio, pero también podemos tener la facilidad de ser más híbridos. Y creo que esa parte nos está generando una ansiedad a los profesores de cómo me voy a percatar yo que el producto que estoy sacando al mercado llamado alumno realmente tiene la competencia. Yo siento el maestro Dircio, ¿cómo es que ese alumno realmente me va a comprobar que sabe hacer un balance general, que sabe cerrar el ciclo contable? ¿Cómo es que yo me voy a dar cuenta que el alumno realmente sabe hacer una investigación de mercados? ¿Por qué es tan sencillo como usted mencionaba? Falta de ética, van, lo plagian. Aunque yo lo meta en el verificador de plagios, pues sí me dice, hay un 40% de similitud. Creo que ahí donde me estoy comprobando. Entonces yo creo que estructuralmente necesitamos también trabajar porque no sabemos hacia dónde. Usted, que es autoridad también ahí en la Secretaría de Educación, pues tiene conocimiento, sabe hacia dónde va el eje rector, hacia dónde va, cómo vamos a regresar el próximo año en una versión híbrida. Esto llegó para quedarse toda la vida. Pues entonces hay que empezar a trabajar en lo estructural. ¿Y por qué sacaba yo este comentario? Porque al final el alumno está percibiendo dos cosas. Dice, sí aprendo, pero también extraño la versión anterior. Sí aprendo, pero el profe quiere que yo lea de más. Y el alumno no lee por sí solo. Aunque le dejas ahí los materiales lo más filtrado posible, porque ya no se pueden hacer, o sea, un párrafo que quieren que ellos ya esté así resumido, sintetizado, contextualizado, ya no se pueden hacer milagros, necesitamos hacer el esfuerzo. Entonces, creo que esto es un binomio alumno-profesor respaldado ahí por las instituciones que necesitamos lograr, porque lo mencionaba el maestro Dircio, lo mencionaba el maestro Priego, muchos alumnos escudan, no tengo conectividad, no entro a la clase síncrona. Pero en la clase síncrona se vierten un montón de cosas. Hay participación, se enriquece y el alumno eso se lo está perdiendo. No la quiere ver ni en repetición, que porque vayas a 400 megas y con trabajo le mete una recarga de 50 pesos. Chíspales, yo creo que ahí ya es una cuestión también de actitud, porque al final el beneficio es para él. No se puede hacer más. O al menos eso pienso yo, el docente ya está rebasado, no podemos hacer más, o sea, no le podemos comprar recargas a los alumnos, no les podemos dar computadoras, no podemos ayudar a ir a la casa de cada uno como suben en el Facebook, ¿no? Que hay profesores rurales que llevan la tarea impresa a casa de cada uno de los alumnos. Qué loable labor. Pero digo, si todos tuviéramos que hacer eso, pues qué lástima. No, sí, y si cada profesor llega con ese alumno, imagínate todo el día, mejor le van a dar clases, ¿no? Particulares. Mira, profe, con lo que comentas es cierto, y de principio igual les comento, la planeación que se hace en este periodo no debería ser igual que la que desarrollamos en los tiempos de normalidad, la que hacíamos. De hecho, nosotros en educación básica y media superior hemos sugerido que cambien la forma de planificar. En básicas se ha sugerido que definitivamente no pueden planificar de la misma manera, porque ahora la planificación tiene que ser en función del que aprende, ¿sí? Las instrucciones deben de ser dirigidas más para que el padre interprete en el nivel preescolar y en la primaria baja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, definitivamente, partiendo desde la planeación, tiene que haber cambios. No te puedo seguir entregando una planeación como lo hacía en mi clase presencial, porque definitivamente no voy a desarrollar el 100%, ni siquiera, y se ha dicho, y lo ha dicho el secretario de Educación, es una realidad que en este periodo que estamos viviendo, ni en el cuatrimestre anterior o semestre anterior, se pudo ver el 100% de lo que debió haberse visto, ¿sí? Ni siquiera ahora en este cuatrimestre o en este semestre o en este ciclo escolar, hablando de básicas, ¿sí? No se va a poder ver el 100% del programa de estudio. Por eso sacaron
los aprendizajes relevantes. Y de los aprendizajes relevantes, les pedimos a los profesores que sacaran los que consideran de los relevantes los más prioritarios. ¿Sí? Los más prioritarios. Y creo que la maestra Frola el lunes comentaba de que era importante seleccionar los aprendizajes prioritarios. ¿Sí? Y lo que consideremos que es secundario, pues se va. Ahora, ustedes tienen una responsabilidad tremenda y me queda claro que con las condiciones que hay de conectividad, con las condiciones que hay de la situación de contexto de los estudiantes, todavía pues viene esto a dar mucho más trabajo, lo sé, mucho más trabajo porque, como bien comentas, José, tenemos que irnos también cumpliendo normas que me piden, planeación, evaluación, informes, y sí la preocupación del profesor Dircio, como comentaba también, de los estudiantes, cómo van a salir. No solo es preocupación de ustedes que forman carrera, ¿no? Que salen profesionales, es la preocupación de todas las universidades del país. Veo alumnos, por ejemplo, del Instituto Tecnológico, tomando clases de contabilidad, cosas que deberían haber haciendo en práctica, no lo pueden hacer y los maestros están en clases como que estuvieran en la presencial. Pero si eso les está dando resultado, al menos el maestro está tras la pantalla, les explica la clase y los alumnos están del otro lado, los veo o no los veo, pero estoy confiando de que están ahí. Y están dando su clase y termina la clase de las 4 a 5 y de 5 a 6 hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Y cada maestro, como bien dice, los maestros, ningún maestro del mundo fue hecho, al menos los que trabajaban en clases presenciales, fueron formados para trabajar a distancia. Y las instituciones educativas, la Secretaría de Educación Pública, ustedes que dependen de las universidades tecnológicas, de la IP a nivel nacional, pues sinceramente ni siquiera ellos estaban confiados de que esta pandemia iba a ser temporal, pero ya vieron que se ha alargado. Y es una realidad que va a seguir, aunque se ha hablado de la vacuna, pero con tantos problemas que han surgido a partir de la vacuna, ¿sí? Al menos se ha dicho que todo este ciclo escolar va a ser en línea. Ahora se habla de regreso a clases, pero el regreso a clases también, como bien comentas, será de manera híbrida. Y de manera híbrida significa que no vas a poder tener, por ejemplo, a nivel secundario, primaria, no puedes tener más de 9 alumnos en el salón de clases. Es por norma, está escrito por norma. Y si tienes 40 alumnos, imagínate, vas a repetir tu clase 4 o 5 veces a la semana. ¿Sí? Y eso todavía, a como lo estás trabajando, porque el padre que no quiera mandar a su hijo a la escuela, tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Sí? Para que hay padres que no van a querer mandar a sus hijos, entonces van a poder retenerlos en casa y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, es muy complicada la situación, maestro, y te lo comento porque hoy se enteraron también de la noticia, o ayer en la mañana, del cambio del secretario de Educación a nivel federal, y eso viene todavía a mover muchas cosas sobre cómo se va a continuar manejando esta pandemia, ¿no? Pero definitivamente ni la Universidad Tecnológica, ni el Instituto Politécnico Nacional tiene directrices todavía sobre cómo van a ir, cómo se va a caminar a partir de este nuevo ciclo escolar del 2021, porque tienen que ir ajustando programas y formas de trabajo. ¿Sí? De que van a tener a sus alumnos otra vez al 100% en las aulas, es muy probable que sí, pero lo van a tener que combinar con el trabajo a distancia. ¿Sí? Y eso ya se dijo, ¿no? El trabajo a distancia va a estar presente de aquí en adelante. Y van a tener que ir, a eso le llaman la educación híbrida, al que el alumno va a tener que ir a la escuela únicamente a despejar dudas y que todo su aprendizaje vamos a tener que desarrollar en ellos competencias para que ellos estudien en casa, hagan las cosas en casa y solo vayan a la escuela a despejar las dudas. ¿Sí? Más que darle la clase es ir a asesorías, ¿no? A apoyos. Bien, voy avanzando un poquito porque si no nos vamos a atrasar en cuanto a la actividad. Hacemos un poquito de
de memoria, se hablaba de la evaluación como un proceso sistemático, se hablaba de la evaluación como un proceso continuo, como un proceso integral, un proceso orientador y cooperativo. Esto lo escribió Frola en uno de sus libros en 2012, pero la evaluación, para poder emitir un juicio, pues tengo que obedecer a ciertos criterios, ¿sí? O indicadores que ustedes hayan preestablecido para pedir una actividad. Ustedes, sus criterios o sus indicadores los van a obtener a partir de la competencia que vayan a trabajar o que estén trabajando, ¿no? Ahí es donde ustedes determinan con qué condiciones van a pedir algo. ¿Qué es lo que quieren? Que el alumno desarrolle determinada competencia. Para que el alumno desarrolle esa competencia, necesita cumplir con estos requisitos o desarrollar estas habilidades. Y para desarrollar esas habilidades, tiene que hacer una serie de actividades. Y esas actividades me las tiene que demostrar. Algunas me las tienen que demostrar. ¿Sí? Y al final me tiene que presentar a través de un proyecto, a través de una exposición, a través de un mapa, de un cartel, de un tríptico o algo que fue capaz de desarrollar esa competencia. O de un video o de un audio. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con la evaluación por competencias. La evaluación, como se ha dicho, no es un fin, está presente desde el inicio hasta el final. Hablamos de la evaluación diagnóstica, de la evaluación continua, ¿sí? Y de la evaluación de cierre o evaluación final, ¿sí? Y pues es una oportunidad de mejorar el desempeño. Por eso la evaluación es un fin, porque podemos ir trabajando con los estudiantes durante todo su proceso en el desarrollo de la actividad. No solo es decir, haz un mapa mental, o vamos a trabajar un proyecto, sino que ese proyecto, ese proyecto tiene que ser realimentado durante el proceso. Durante el proceso. No es pedir un proyecto y que termine el proyecto y te revisa tu proyecto, ¿sí? Sino la realimentación tiene que ser durante el proceso. Durante el proceso y al final. Son dos tipos de retroalimentación. Y esta retroalimentación, en muchas ocasiones, por la situación que estamos viviendo, no se pueda dar, pues allá entra la herramienta que hayamos elegido para poder pedirle la actividad, donde se establecen los criterios. Te voy a dar esta herramienta para que me hagas un proyecto, tiene que cumplir con estas condiciones, le explico al alumno qué condiciones son, y el alumno me tiene que entregar en función. Si el alumno quiere la máxima calificación, pues va a procurar que su proyecto cumpla con los criterios que estoy estableciendo en ese instrumento de evaluación. Si el alumno no cumple al 100% con esos criterios, pues entonces su calificación va a ser hasta donde llegue, va a ser el promedio en función de los descriptores, en este caso particularmente de una rúbrica, ¿no? Bien, hay la evaluación de desempeño, que es de competencias, involucra aspectos formativos y aspectos sumativos. Ya hablábamos de que la evaluación se evalúa procesos y se evalúa productos. Esos productos son los que los alumnos les dan al final. Pero, como bien comentaba uno de sus compañeros, los alumnos van construyéndolo y no quiere decir que voy con ellos tras, sino puedo hacer un corte o dos cortes para revisar, dependiendo de la profundidad del proyecto que le estoy pidiendo. Puedo hacer dos cortes para realimentar y procurar que vayan cumpliendo con base en los criterios que he establecido para la tarea. Cuando hablamos de aspectos formativos es porque ustedes pueden pedir un proyecto al final, pero para que el alumno pueda llegar a ese producto final, pues primero lo tuve que mandar a leer. ¿Y cómo compruebo el que leyó? Pues puedo haberle pedido unas fichas de registro, donde el estudiante pueda ir poniendo qué autor leyó, cuál fue la idea principal, ¿sí? O le puedo pedir unas fichas bibliográficas, ¿sí? O le puedo pedir quizás un mapa, o le puedo pedir un resumen, o le puedo pedir un comentario. Son producciones que el alumno va a estar haciendo previamente a la entrega de su producto final. Pero me voy asegurando de que el alumno vaya avanzando y vaya recopilando información, vaya procesando la información y la vaya estructurando en el tipo de proyecto que le haya pedido, ¿no? Ese es por eso decimos que hay aspectos formativos que tengo que tomar en cuenta, y el aspecto sumativo, que es cuando me entregan ya el documento. Por ejemplo, aquí me dicen cuando hay un escrito, o cuando, por ejemplo, hay una entrevista,
que haya hecho y me haya hecho un informe de entrevista y me lo haya entregado, ese ya es un producto final. Pero para llegar a ese informe de entrevista tuvo que pasar todo un proceso, desde hacer el guión, desde aplicar la entrevista, desde enseñarle o explicarle cómo ir integrando las respuestas que fueron recibidas de los encuestados o de los entrevistados. Cuando la evaluación está centrada en estos desempeños, decimos que tenemos que partir de tareas auténticas, porque todos los desempeños, hablando de competencias, estamos hablando de situaciones que ustedes les han pedido a los alumnos que vayan resolviendo de su vida diaria. No les voy a dar nada imaginario, aunque sean simuladores, pero tienen que ser situaciones reales de la vida cotidiana o de su propia actividad profesional a la que se van a dedicar, ¿sí? Y estas tareas, pues, auténticas, pues, tienen que estar, obviamente, involucrando procesos y productos. Y tienen que involucrar también habilidades intelectuales de orden superior, ¿sí? Aprendizajes complejos, como decimos. Ayer les mostraron una pirámide de Miller. Y la pirámide de Miller tenía que ver con una base de la pirámide de las dos primeras, que me hablaba de conocimientos. Efectivamente, necesitamos conocimientos. Pero en las otras dos, la parte superior de la pirámide me hablaba de habilidades, ¿sí? Y esa pirámide de Miller, que luego hay una pirámide invertida que usan en el área de la medicina, ¿sí? Esa pirámide de Miller, pues me va llevando a que no nos podemos quedar nada más en la base del conocimiento, sino tenemos que llegar, en nuestro caso como universidad, tenemos que llegar al desarrollo de habilidades a partir hasta situaciones cotidianas, presentarle situaciones reales al estudiante. Entonces, lo que tenemos que evaluar son habilidades que el estudiante ha adquirido. ¿Y a través de qué lo podemos realizar? Bueno, hay instrumentos cualitativos, que es lo que en este momento nos está dando, pero eso no significa que no hayan instrumentos cuantitativos. Hay instrumentos cualitativos que los podemos convertir en instrumentos cuantitativos, como son los que ustedes están manejando ahorita en la rúbrica oficial que tienen en la universidad. Pero para eso se necesitan el diseño de indicadores de evaluación. Ustedes ya tienen, estoy seguro, porque lo hemos comentado con las autoridades, cada uno de ustedes se evalúa en este momento. Si dejan que el alumno haga un ensayo, ustedes le dan los criterios. Si el alumno hace un mapa mental, ustedes les dan los criterios. Si el alumno hace un simple resumen, ustedes les dan los criterios. Pero cada uno de ustedes lo está haciendo desde su propia trinchera. Y no decimos que está mal. El detalle que a lo mejor lo que un maestro, los criterios de un profesor pueden variar en función de los otros criterios. Entonces, a lo mejor el ensayo que le está pidiendo desarrollo de negocios a sus alumnos, un profesor le está pidiendo un ensayo, no es el mismo que le esté pidiendo el área de formación sociocultural cuando le pide un ensayo al alumno, con sus propios criterios. Y esto, lejos de formar en competencias, estamos deformando. O sea, estamos formando competencias, pero que el alumno diga, ah, bueno, si voy a entregar este ensayo, lo voy a hacer en función de lo que me solicita, depende que me lo pida. Si me lo pide el profesor de desarrollo de negocios, entonces lo voy a hacer en función de sus criterios. Si me lo pide la maestra o el maestro de formación sociocultural, entonces lo voy a hacer en función como ella me lo pide. Entonces, hace que nuestros alumnos entonces se tengan que ir acoplando a los intereses de cada uno de los profesores. A veces en la misma carrera, un proyecto, hablando de la misma carrera, un proyecto integrador tiene variantes. Hasta en los apartados, quizás conceptualmente hay variantes de criterios entre un maestro y otro maestro. Y sin embargo, cada maestro lo recibe, lo evalúa y le asigna una calificación. Y el alumno dice, mira, al proyecto, a este lo hice de esta manera porque el maestro así le gusta. Lo hice de esta manera porque el profesor pues no se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué se está buscando hoy? Por eso es esta semana de taller, que busquemos la manera de hacer instrumentos generalizados para todas las carreras y ya ustedes las pueden tropicalizar posteriormente a su carrera, ¿sí? Esa es la intención. Y obviamente que esos instrumentos pues tengan dentro de sí el dominio de términos conceptuales, procedimentales y actitudinales que viene siendo la competencia,
Ahora, hay 3 herramientas de calificación. Digo calificación, me sirven para medir, pero me sirven también porque al final tengo que asignar una calificación. ¿Sí? Ayer hablaban de la lista de cotejo, de la escala estimativa y de la rúbrica. También se le conoce como lista de verificación o también hablaban del checklist. ¿Sí? Bien. Ayer igual hablábamos un poquito de la lista de cotejo. Y esta lista de cotejo, comentaba la doctora Claudia, que podían ponerle en proceso. Realmente también es una discusión entre autores. Una lista de cotejo solo tiene 2 opciones. Lo tiene, no lo tiene. Presente, ausente. Competente, no competente. ¿Sí? No hay más. Cuando nosotros a la lista de cotejo le agregamos una opción más, por ejemplo, en proceso, en este momento estamos convirtiendo nuestra lista de cotejo en una escala estimativa, porque dentro de la definición básica de lista de cotejo es solamente presencia o ausencia. Bueno, una lista de cotejo, ayer vieron igual con la doctora un ejemplo. La lista de cotejo pues son simples para realizar. Aquí yo le pongo indicadores, pero ustedes le pueden poner criterios, ¿sí? Y uno desglosa en lo que desees hacer. Por ejemplo, para un portafolio de evidencias, yo pienso que ¿para qué voy a hacer una rúbrica? Puedo hacer una rúbrica, pero ¿para qué voy a hacer una rúbrica para ese producto, ¿no? Para un portafolio de evidencias? Puesto que dentro del portafolio de evidencias hay muchas producciones que el alumno ha hecho y que ya fui evaluando con cada una de las herramientas que fui utilizando. Entonces, es más cómodo para evaluar un portafolio de evidencias, pues es mejor agarrar una lista de cotejo y hacer, para ver si contiene todo lo que debe de tener el portafolio de evidencias. La escala estimativa, también comentaba ayer la doctora, que la escala estimativa es el instrumento intermedio entre la rúbrica y la lista de cotejo, ¿sí? Y una escala estimativa, pues es esto. También tienen sus indicadores o sus criterios, tienen niveles de desempeño, ¿sí? Ayer hizo muchas recomendaciones sobre qué es lo que tenemos que considerar al momento de redactar los indicadores o los criterios. Y una herramienta de evaluación, dice, para comunicar expectativas de calidad, que es la rúbrica, se define como un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño. Como verán en pantalla, bueno, ¿para qué me sirve la rúbrica? Que al final de cuentas es la que más vamos a estar trabajando, ¿sí? Las rúbricas evalúan un aprendizaje situado que requiere de estrategias de evaluación auténtica, donde el maestro en un momento pueda evaluar al estudiante, pero igual los alumnos se puedan hacer en un proceso de coevaluación o de autoevaluación. Esta rúbrica pues busca evaluar aprendizajes, evaluar competencias, hablamos de conceptos, procedimientos y actitudes en situaciones reales, ¿sí? También se le llama matrices de verificación, se le llama rutas de desempeños, cuadros de doble entrada, tiene diferentes nombres dependiendo del país y del autor que lo haya escrito. Evalúan desempeños, entendido el desempeño como pericia, hablamos de calidad, ¿sí? Y ese desempeño establece niveles de dominio que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Hace un rato uno de sus maestros, uno de sus colegas mencionaba que ustedes manejan competencia entre sus niveles de desempeño. Creo que están manejando competente autónomo, competente destacado, competente y no aprendió, algo así, NA, ¿no? Algo así. Y dentro de lo cuantitativo, pues tienen su calificación 10, 9, 8. ¿Bajo qué principio se diseña? Pues ya también se ha hablado se habló bastante el día de ayer en función de esto de la rúbrica. Se hace en función de una manera objetiva y consistente que permita al profesor conocer lo que espera del estudiante y los criterios con los que se va a calificar. ¿Y qué tienen que cuidar? Para esto, pues hay características. Ya también lo comentaron al principio como una característica de la evaluación. Tiene que ser objetiva. Tienen que conocer ustedes el propósito, para qué qué van a hacer, ¿sí? La población a quien van a evaluar, a sus estudiantes. Y aunque digan, pues ya sabemos, son los alumnos de la UTE, pero ustedes ya deben de conocer específicamente
a su grupo de estudiantes para ver qué tanto puedan ellos trabajar de manera independiente con estas herramientas. Y la evidencia de desempeño que ustedes van a pedir y que van a plasmar a través de los criterios. Además, pues tienen que tomar en cuenta los tiempos y los recursos con los que se cuenta para el diseño, validación y uso de la rúbrica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, para diseñar la rúbrica, pues necesitamos tener, ¿para qué queremos hacer la rúbrica? Quiero hacer un informe, un proyecto, una maqueta, un trabajo de laboratorio, de investigación, un ensayo, ¿para qué? ¿Sí? Tengo que establecer los criterios. Los criterios van en la primera columna, ¿sí? Deben de ir en la primera columna. Si voy a hacer un proyecto, pues tiene que tener una portada, tiene que tener un cuerpo inicial, un capítulo, no sé, ustedes saben las estructuras de las producciones que tienen. Se debe determinar los indicadores del logro también, que sea original, que tenga profundidad, que esos indicadores del logro verían como los descriptores que van a ir definiendo ustedes en cada nivel de desempeño, y los niveles de adquisición, que son las escalas que van a manejar, que ustedes ya lo tienen por norma, ¿no? A nivel federal. Cuando el profesor establece los criterios, el alumno debe de conocer estos criterios de antemano, es una condición de la rúbrica. El alumno puede autoevaluar su rendimiento porque uno sabe hasta dónde, él sabe qué tanto, con qué calidad o qué calificación quiere, y el profesor puede ofrecer realimentación detallada y fundamentada en función de qué criterio o en qué criterio está fallando el estudiante. Se hablaba también de dos tipos de rúbricas. Me recordé ahora que la doctora Claudia no les presentó un ejemplo de la rúbrica holística, pero son muy sencillas realmente las rúbricas holísticas. Esas rúbricas holísticas evalúan la totalidad del proceso producto sin juzgar por separado las partes. O sea, la rúbrica holística solo tiene dos apartados. Se utilizan cuando pueden aceptarse, son para producciones muy pequeñas, no tan profundas como los que requeriría una rúbrica analítica. Y el objetivo de los trabajos se califican centrándose en la calidad o dominio de comprensión del producto. Bueno, ¿cuáles son las dos partes que tiene una rúbrica holística? Niveles de desempeño, que están del lado izquierdo, en una columna, y están los descriptores del lado derecho frente a cada nivel de desempeño. Bueno, esta es una rúbrica holística, ¿sí? Esta es una rúbrica holística. Como verán, bueno, aquí hay una escala de calificación. Esta escala de calificación es de Colombia, pero pues aquí ponemos 10, 9, 8, y así nos vamos hacia abajo. Y frente a cada nivel de desempeño o calificación va la descripción, ¿sí? O sea, aquí no hay criterios porque los criterios están descritos dentro de cada uno de los valores, de los niveles de desempeño, ¿sí? Esa es una rúbrica holística. También quiero retomar algo que se hizo, el comentario. Ayer, por ejemplo, la doctora Claudia decía, es un poquito subjetivo decir el considerable, parcial, poco, porque va a depender de cada uno de los profesores lo que considera parcial o qué es considerable o lo que es poco. Pero aún poniendo un porcentaje del 95% o 75%, pues el profesor tiene que hacer todo un cálculo matemático para determinar de todo lo que está pidiendo si el alumno está cumpliendo con ese 75%. Siempre va a haber un poquito de subjetividad en este tipo de instrumentos. Aunque se diga que no, siempre va a haber un poquito de subjetividad. Entonces, no estoy diciendo que todo lo manejemos con esto, pero lo quieren ustedes manejar con porcentajes, lo pueden hacer. En caso que quieran manejar una rúbrica holística. Que eso se hace, por ejemplo, para un comentario, cuando le pedimos un comentario a un alumno, entonces podemos decir, tiene 10, el comentario que demuestra total, no sé, comprensión de la temática abordada, incluyó esto y esto y esto y esto, varias cositas básicas, y luego lo vamos degradando, porque lo que va haciendo aquí, en cada descriptor, se va degradando. Es lo que haríamos en una rúbrica analítica, ¿sí? Aquí 10 es quien tiene todo.
9, quien tendría un poquito menos que quien tiene todo, y así nos vamos bajando la información. E incluso si no le quiero poner esto, puedo poner, bueno, el comentario tiene ideas claras, está centrado en la temática, recuperó las ideas principales, y pongo todas las características que debe de tener un comentario, lo incluyo en la redacción, y luego voy a la segunda calificación y lo voy eliminando, hasta llegar a no responde. ¿Sí? Este es otro ejemplo de una rúbrica holística. ¿Sí? Eso tiene que ver con, es una rúbrica holística de un ensayo. ¿Sí? Entonces, eso está hecho como una rúbrica holística, pero los ensayos generalmente los trabajamos en rúbricas analíticas. ¿Sí? Del lado izquierdo están los niveles de desempeño y del lado derecho están los descriptores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es lo que la doctora ayer no les mostró los ejemplos. ¿Sí? Bueno, la rúbrica analítica, pues ya ayer vieron ustedes lo que les explicaban en función de qué es lo que tienen. La rúbrica analítica, pues sí, es más, como su nombre lo dice, es más desglosada, ¿sí? Y las rúbricas analíticas, pues prácticamente van llevando al alumno de la mano para la elaboración de un producto. Y se utilizan para productos mucho más elaborados. Como decíamos, hacer un proyecto, por ejemplo, sí requiere de una rúbrica analítica. Un proyecto tiene muchos apartados y sí requerimos mejor este tipo de rúbricas donde le podamos pedir al alumno en los descriptores con qué calidad queremos que entregue cada uno de las fases o de las partes que tiene el proyecto u otro producto que hayan pedido. La rúbrica analítica tiene 3 apartados, a diferencia de la rúbrica holística. La rúbrica analítica pues tiene niveles de desempeño. Ustedes recordarán, la rúbrica holística solo tiene nivel de desempeño, que son las calificaciones, y tiene los descriptores, ¿sí? No tenía criterios. La rúbrica analítica pues tiene los niveles de desempeño, solamente que los tiene en la parte superior, tiene los criterios que van a evaluar de cada nivel de desempeño y tiene la descripción de cada criterio. Esta es una rúbrica analítica. Ustedes acá, por ejemplo, tienen otros niveles de desempeño y ya traen una calificación. Me quiero detener tantito aquí porque aún con un 8 aquí, los criterios que ustedes establezcan aquí, pues me pueden decir acá si hablamos, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, este es para evaluar una presentación oral. Aquí, bueno, quien elaboró esta rúbrica le puso contenido de la presentación oral, creatividad, habilidades expositivas y respuesta de la audiencia. Esos fueron los criterios que decidió el maestro que elaboró esto. Ahora yo les preguntaría, para ustedes, ¿cuál es el criterio que tiene mayor peso dentro de lo que me están pidiendo aquí, que es para evaluar una presentación oral? ¿A cuál le asignarían mayor ponderación de estos criterios? La tercera. Me La dicen habilidad expositiva. a la habilidad expositiva, correcto. Porque finalmente esto es lo que tengo que evaluar. Me están hablando de evaluar presentaciones orales, entonces le voy a dar más ponderación a la habilidad expositiva. Y esto me hace de no perderme también de mi objetivo. A lo mejor mi objetivo lo que está buscando es que el alumno haga presentaciones orales, independientemente del contenido que utilice. Pero como me lo están pidiendo a lo mejor en gastronomía, entonces voy a aprovechar que prepare una receta o prepare un platillo y lo presente, ¿sí? O en el caso de desarrollo de negocios, que pues sea una temática de la carrera, que igual lo prepare, una temática, pero finalmente, pues sí, me va a encantar el contenido que presente porque es de mi carrera, pero el énfasis tiene que ser forzosamente lo que me pide, en este caso, el propósito, ¿no? O el objetivo, que es la presentación oral o la exposición. Entonces, la ponderación máxima debe estar aquí en habilidades expositivas. Y las menos ponderaciones irían a lo mejor, ¿a cuál le darían la menor ponderación?
a la respuesta de la audiencia, porque hay oradores que llevan porra, llevan una hinchada que hasta matracas. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente, a ver, si yo les digo, distribúyame un porcentaje en estos criterios. Sabemos que el máximo es 100. ¿Cómo distribuiríamos acá la ponderación? Pues yo creo que el 60% se lo pondrías, el 60 o el 50 las habilidades expositivas. Ok. De ahí podrías distribuir 15 y 15 entre la creatividad y el contenido y dejar, ya tenemos 90 y 10 puntos en la respuesta de la audiencia. Ok. Ahora, fíjense, si esto lo llevo, vamos a imaginar, si aquí me dijeran competente autónomo, tiene un 10 de calificación, creo que sí lo manejan en su rúbrica, ¿sí? Y el alumno me cumplió, aquí tienen competente autónomo un 10, competente destacado un 9, competente, un CO tiene un 8, me parece. Sí, ¿verdad? Sí. Y un Sí, 8. NA. O insuficiente. Ajá, Es insuficiente. 7 suficiente. para abajo. Ajá, ok, suficiente. Vamos a suponer que el alumno, le pedí que ustedes seguramente lo aplican las presentaciones orales, lo hacen los alumnos. Un alumno, y han tenido alumnos que a lo mejor el contenido, pues vamos, se ubicó aquí. En creatividad se vino al 3, bueno, al CO, ¿sí? En habilidad expositiva, Bueno, pues bastante. depende, maestro, yo me gustaría agregarle algo al maestro. ¿El qué, perdón? Por ejemplo, porque depende del contexto de la ponderación, Sí. porque por ejemplo, hay en las proyecto integrador de quinto, de séptimo, se pide hacerle un plan de negocios orientado a una empresa y cuando se hace la presentación está presente. Entonces, ahí, por ejemplo, en mi caso, yo la a la obtención del empresario y el empresario está cerca de su empresa. ¿Sí? Es bueno que exponga el caso, yo le doy a la audiencia académicamente presentes, pues va a decir, pues estuvo bien, o sea, no, ese trabajo no me sirve. Ok, ahí profe, depende del contexto que estés evaluando. Ok, depende también pues eso tiene que ver con el propósito. Eso tiene que ver justamente con el propósito para el cual voy a utilizar la rúbrica. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero llegar es que es importante que ustedes como maestros no solamente tengan la idea de agarrar la rúbrica y usarla tal como va, tampoco, sino que tengamos todos la claridad. Ese es uno de los propósitos de trabajar las rúbricas genéricas, que tengamos toda la claridad de qué quiero aquí, qué quiero aquí, qué quiero aquí, qué quiero aquí, y qué es lo que estoy buscando. Doctor. Mande, escucho. Sí, de hecho, sacando a colación lo que menciona el maestro Dircio, se me ocurre que cuando aplicamos este tipo de rúbricas, podemos en los proyectos integradores definir la rúbrica para la evaluación oral, que sería la presentación, y la rúbrica del proyecto. Y esta rúbrica oral, pues obviamente, si tú exiges que pasen todos y expongan un apartado del proyecto, pues ahí ya cumples esa parte de evaluar individualmente al alumno, porque supone que el alumno está contextualizado, está inmerso en todo el proyecto. Entonces, podrías ponderar que esta rúbrica vale, no sé, el 35, 40% de todo el global de la calificación y el otro vale el 60%. O sea, el trabajo impreso, como quien dice, te puedes meter gol. Claro. Te puedes meter gol, pero vale 60, por ejemplo. Y esta presentación vale 40. Entonces,
Si el alumno no sabe y no hace un buen desempeño, no te mete gol ahí porque no va a pasar. Puede alcanzar 7, 7.5 y reprueba automáticamente. Y no te puede discutir nada porque esa parte ya es de desempeño personal. La parte del equipo, si el equipo saca 10, pues él saca 10, pero aquí tú, ahora, ¿cuál es la limitación? Que en esta nueva versión, pues sí el alumno, pues a luego se le corta, que se le frisea, que no puede tener esa dicción rápida, o no le entendemos, o no puede compartir su pantalla. O sea, sí hay esa limitación, pero en la versión que como lo aplicamos siempre, pues ahí está la respuesta, ¿no? De cómo logro que el alumno sea evaluado individualmente. No, y es que esta decisión ya es propia, profesor, cuando usted asigna una ponderación a la rúbrica en sí te va a llevar a una calificación, pero esa calificación de, vamos a decir, de 10, no es en sí el 10, sino corresponde a una ponderación, y esa a veces el alumno no lo entiende. El alumno le pones un 10 aquí, tengo 10, pero ¿cuánto representa esta rúbrica o esta actividad? Es un 10, pero representa el 60% de una calificación o el 30% de una calificación, ¿no? Como tú dices, ese 100 pues se convierte, si es un 70, en un 7, ¿no? Y la diferencia está en esta parte. Y ahí podemos contestar un poquito lo que también comentaba otro compañero, cómo podemos tomar en cuenta este tipo de instrumentos al momento de ponderar la calificación y movilizar a aquellos alumnos que, pues, que se quieren ganar la calificación máxima de trabajo en equipo poniendo el nombre, ¿no?, en el proyecto. Bien, avanzo. ¿Cómo se distribuye la información en una rúbrica analítica? Bueno, aquí tenemos descriptores, aspectos a evaluar, criterios y escalas. ¿Sí? Esta presentación la tienen en la plataforma, la pueden descargar, ahí está la presentación extensa. ¿Sí? Identificar los aprendizajes a lograr, y están todas las recomendaciones, buscar un modelo de un buen trabajo de desempeño, seleccionar aspectos a evaluar, establecer el número de niveles. Ustedes ya tienen establecido el número de niveles, no tienen complicación en eso. Lo que sí van a trabajar es la formulación de descriptores de cada uno de los criterios. De hecho, tienen que definir igual los criterios, ¿no? Aquí viene de manera más explicada cada uno de los apartados y con las recomendaciones que tienen que tomar en cuenta. Sí. Bien. Y bueno, esto también lo comentó la doctora Claudia ayer. Cuiden que los criterios estén libres de sesgo, que sean justos, que sean claros, que se puedan comunicar, que cumplan con los objetivos, por las cuales es lo que quieren evaluar, como nos pasó en este momento con la rúbrica de la exposición oral, que cumplan, ¿no? Y tener claridad qué es lo que quiero. ¿Cómo se hace una rúbrica? Pues generar los criterios de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? Bien, tengo del lado izquierdo una presentación oral, entonces tengo que cuidar, bueno, aquí voy a buscar la proyección de la voz, el lenguaje corporal, la gramática, la pronunciación. Esto estaría como del lado izquierdo. Pero eso, bueno, solamente lo estoy comentando. Ustedes ya seguramente tendrán criterios ya establecidos en algunas otras rúbricas que el mismo programa muchas veces les propone. Igual para una presentación de PowerPoint, puedo buscar la calidad técnica, la estética, la gramática, el vocabulario, pero finalmente tiene que ser en función del objetivo que ustedes vayan a seguir, ¿no? ¿Cuál es el número adecuado de criterios? Bueno, si hablamos de una rúbrica analítica, si ponen, imagínense, 20 criterios por alumno. Entonces tenemos que cuidar la cantidad de criterios, de no exagerar en el número de criterios, pero sí que sean los criterios que consideren más relevantes para evaluar un producto. ¿Sí? Y máxime, cuando una rúbrica analítica es para evaluar trabajos más elaborados. Otro sería escribir los descriptores de cada uno. Bueno, este ya lo traté de ajustar a su rúbrica, criterio competente autónomo, competente destacado, competente. ¿Sí? Y vamos a organizarnos. ¿Cuál es la tarea? A cada una de las carreras le estamos asignando un número de rúbricas. Si ustedes ya descargaron, entraron a la plataforma, ya revisaron los materiales, se habrán dado cuenta que hemos distribuido un número de instrumentos para que cada carrera elabore. Hemos puesto también en plataforma algunos materiales con rúbricas. O sea, no es empezar de cero, sino que ustedes puedan tener ya algunos materiales de apoyo
para que ustedes puedan construir las rúbricas que se les han asignado a cada carrera. Estas son, ustedes son desarrollo de negocios y gastronomía tenemos hoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, gastronomía. sí. Así es. Bueno, del lado izquierdo están los instrumentos que estamos solicitando a la Academia de Desarrollo de Negocios que nos trabaje las rúbricas, o si consideran que hay algo que amerita mejor una lista de cotejo, adelante. ¿Sí? Por ejemplo, un proyecto integrador sí requiere de una rúbrica. Un ejercicio práctico quizá se iba más a una lista de cotejo. Un cuadro sinóptico sí requiere la elaboración de una rúbrica por los aspectos que tienen que considerar. Un cuadro de doble entrada también. Una presentación electrónica quizás se pueda ir a una rúbrica holística, o puedes también irse a una lista de cotejo. Un plan de negocios, pues ustedes no me dejan mentir, aquí sí se tiene que hacer una rúbrica. Y del trabajo colaborativo también podrán sacar una lista de cotejo. Bueno, pero independientemente de esto, yo les dejo a su criterio igual, porque finalmente quiero que piensen en la universidad y que estos instrumentos no solamente lo va a manejar la carrera de desarrollo de negocios. De hecho, la carrera de desarrollo de negocios maneja otros instrumentos, además de estos, ¿sí? Y que, bueno, yo les pediría a cada una de las carreras que se pongan de acuerdo al interior en academia para que puedan sacar esos productos. En el caso de gastronomía, le estamos asignando para que trabajen una rúbrica de simulación, de un mapa conceptual, de un mapa mental, de un cuadro comparativo, de una línea de tiempo, de una monografía, y creo que participación aplicaría más como para una lista de cotejo. ¿Sí? Todos los demás creo que son más para rúbricas. Tienen en plataforma, repito, algunos materiales. Estoy seguro que ustedes también tienen algunos libros que nos hablen de instrumentos de evaluación y traigan o tendrán también algunas rúbricas elaboradas. No se trata de copiarlas tal como están, sino se trata de ajustar en función de las recomendaciones que recibimos de Patricia Frola y de Claudio Ochoa, la elaboración y la redacción de la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo les voy a dejar esta parte a cada uno de la academia de cada carrera, que elijan un representante, y que este sea el encargado de subirlo a plataforma. Tienen ustedes en este momento 2 tareas individuales para subir, pero en el caso de estos instrumentos de evaluación, pues una vez que se elaboren, uno de toda la carrera, no sé si sea el director de carrera, sea el encargado de recopilarlas y de subirlas a la plataforma. No tiene que subirlo cada maestro, simplemente una sola persona o un solo responsable tendría que subir esto, y tienen como fecha máxima el próximo viernes. De hecho, después de la actividad de hoy, mañana lo que van a tener es una conferencia, y lo que hay el viernes es una conferencia y el cierre. Entonces yo les pediría, tanto la carrera de negocios como la carrera de gastronomía, que se organicen para la distribución de esas actividades. Pueden hacer equipos, pueden hacer binas, no sé, más o menos estamos calculando que son entre 8 o 10 o 15 maestros de cada una de las carreras, y se puedan distribuir. No sé, también quiero mostrarles lo que van a hacer sus demás compañeros, porque no solamente son ustedes, sino los compañeros con los que trabajamos ayer tienen esas tareas. Del área de formación sociocultural van a trabajar el ensayo, infografía, comentario, síntesis, debate, folleto y tríptico, y el área de inglés va a trabajar estos instrumentos también, ¿sí? Y los compañeros que vienen terminando con ustedes, pues van a tener que trabajar también esta lista de instrumentos. Están más o menos en cantidad, ¿sí? Igual, son 8 aproximadamente. Mecatrónica, que tiene esta lista, y la carrera de TIC, que tiene esta lista también para poder desarrollarlos. Entonces ya con eso estaremos concluyendo. Como estamos trabajando a manera de taller, entonces pues esta es la parte que tenemos que tallerear, ¿sí? Entonces sí les pediría que ya terminando esta actividad, ustedes se puedan poner de acuerdo al interior de la academia y distribuirse las actividades para la elaboración de esos instrumentos, y ya pedirles, ya a través de la maestra Beatriz,
quien sea la encargada de llevar de tener el nombre de la persona responsable de quien vaya a subir todos los instrumentos. El instrumento se elabora, cuando se sube el instrumento, aunado al mismo, yo sí quisiera que al final de cada instrumento se ponga el nombre de quien participó en la elaboración del instrumento. Si dice quienes trabajaron en el proyecto integrador, pues lo trabajó la maestra Alejandra y lo trabajó el maestro José Romero, ¿no? O este instrumento lo trabajó la maestra Amanda o lo trabajó con este otro maestro. ¿Sí? En el instrumento, esos instrumentos nosotros los vamos a revisar todavía. Los tenemos que, todavía esta no es su versión final, nosotros los vamos a procesar y tenemos el compromiso de entregárselo nuevamente a la universidad en enero, y de estos instrumentos van a poder ustedes tomar algunos instrumentos para que suban ustedes a Moodle, estoy entendiendo que ustedes en este momento les están pidiendo que vayan subiendo su información, su planeación y sus actividades para que trabajen el siguiente cuatrimestre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tengo una duda, doctor. Buenas Sí, tardes. dígame. Este catálogo que ya fue asignado a la carrera, ¿estos Sí. es posible modificarlo o específicamente vamos a trabajar con esos? Bueno, los de la carrera, si viste algo que faltó, profesor. Voy a abrir de nuevo. Profe, Erwin, ¿vio algo que faltó? ¿Algo? Buscamos distribuirles los instrumentos para que ustedes desarrollen, independientemente si falta algún instrumento que ustedes crean. Por ejemplo, ayer nos decían que faltaba sociodrama, podcast y otras cosas. Pues eso sé que lo tenemos que trabajar y vamos a buscar igual nosotros por nuestro lado para desarrollarlos, para complementar. ¿Por qué la pregunta, maestro? Sí, porque veo ahí algunos que en realidad no los utilizamos tanto, ¿no? Con tanta frecuencia. Por ejemplo, de doble entrada, en realidad no. Hasta lo que yo revisé en Sayut y lo que hemos visto de las hojas de asignaturas, no es una herramienta que utilicemos. A diferencia de un mapa mental, un mapa conceptual, eso sí, he visto que los profesores los han utilizado más. Tú me dices el cuadro de doble otro? entrada. Por ejemplo, nosotros utilizamos una matriz, ¿no? Eso sí. Y han utilizado matrices de 4 entradas, por ejemplo, la BCG. Lo podemos sustituir, maestro, si por quieres. eso yo decía ajustarlo, ¿no? A lo mejor no hacemos el de doble entrada, pero lo queremos revisar. Si quiere, déjelo así y nosotros lo revisamos y ya les hacemos la propuesta, ¿no? Para que digamos, vamos a quitar doble entrada y vamos a manejar una matriz, ¿no? Bueno. En el tema de plan de negocios también ya tiene algunos cuatrimestres, por ejemplo, que ya no hacemos como tal planes de negocios, sino que hacemos los lienzos Canvas y la rúbrica del plan de negocios se modificó a un tema ya de Canvas, ¿no? Ya ahora para todos los proyectos, por ejemplo, convocatorias para financiamiento, temas emprendedores y cualquier tipo de este tipo de cosas, con concursos de innovación, de creatividad, lo que piden ahora es Canvas, ¿no? Ya no te piden un plan de negocio, ¿no? No quiero decir que ya no se use plan de negocios, sí, tenemos una asignatura que se llama plan de negocios como tal, pero se vuelve un elemento a veces tan largo, tan documental, tanto en texto, que lo que se busca ahora con Canvas es identificar lo que es la propuesta de valor de cualquier negocio. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver un programa de Shark Tank, esta dinámica donde los emprendedores llevan su propuesta, los evalúan con un Canvas, ya no los evalúan con un plan de negocios porque tienen ellos un elevator pitch. Entonces, por ejemplo, sí se puede, el elevator pitch, sí es un instrumento que ya estamos utilizando nosotros, ¿no? Donde el alumno tiene un minuto para filmar un video y en ese minuto tiene que exponer eso. Entonces, me parece que sí, ya con la anuencia de usted de que sí podemos hacer modificaciones, bueno, pues entonces nosotros repartimos esto y lo vamos mejorando, ¿no? Y complementando. Sí. Quiero comentarles a todos que la mayoría de lo que me enviaron, la lista que me enviaron, que dieron los directores,
fuimos sacando lo principal y les agregamos otros que consideramos que ustedes trabajan como evidencias de proceso. Recuerden que hay evidencias de proceso y evidencias de producto. ¿Sí? Por ejemplo, un mapa mental a veces es una evidencia de proceso, que lo hacen para que el estudiante pueda ir organizando información, independientemente no sea el producto final, pero bueno, a veces ese mapa lo incluyen después en su proyecto, ¿no? Claro. Entonces, por eso se incluyeron algunos otros. Sin embargo, también se Sí, aceptan... nosotros, fíjese que nosotros cuando vemos ahí en las hojas de asignatura que nos manda la coordinación general, en Ajá. una gran cantidad aparece ensayo. Ensayo, 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 ¿no? Entonces, hemos oído muy buenas cosas de los ensayos, pero también algunas cosas que Pero no aplica con todos. Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, de programas que están incluso en el padrón o en el catálogo de posgrados de excelencia de CONACYT, donde están maestros e investigadores que son de los niveles altos del SNI. Sí. Por ejemplo, en la UP, todo lo evalúan con ensayo. No hay otra manera de evaluar. No hay examen, no hay tareas, no hay ejercicios. No, de hecho, solamente ensayo, ¿no? La selección que se hizo este año de los que forman hoy los integrantes de educación a nivel, los representantes de educación a nivel nacional fue con un ensayo. Sí. Sí. Y así lo evalúa la veo, Secretaría por de ejemplo, Educación Pública. Al IPADE, que exclusivamente lo que hace es estudio de caso. A nosotros nos piden mucho estudio de caso. Por ejemplo, es una que nos aparece muchísimo en las hojas de asignatura y los profesores lo utilizan, ¿no? No sé si a alguna otra academia le tocó estudio de caso. Sí, sí hay. Están repartidos, te digo, están repartidos porque no propiamente son los que corresponden a tu carrera. No, porque seguramente no, el estudio de caso la verdad es que tiene utilidad para todas, ¿no? Sí. No, porque no habla de un estudio de caso profesor, de negocios, ¿no? repartimos todos los instrumentos, excelente. se repartieron todos y algunos que ustedes también aplican seguramente va a aparecer con otra carrera. Excelente. ¿Sí? Entonces nada más hacemos el ajuste con lo que nosotros creamos pertinente, se lo ponemos. Sí. Perfecto. Sin ningún problema. Sí, me uno a la sugerencia del maestro Erwin, porque por ejemplo, lo que es cuadros hipnóticos, no lo uso yo en lo personal mucho, me voy más por el mapa conceptual, me voy por el nada más que, profe, mental, que es algo así más Mario, nomás tengamos cuidado porque ya mapa mental y mapa conceptual, mapa mental ya está dado, ya tienen otro equipo lo está trabajando. Si ustedes descargan el material que está en plataforma, ahí la presentación que les estoy dando, descárganla porque ahí dice qué le correspondió a cada carrera, para que no dupliquemos, porque esa fue la intención de distribuir. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, profesores, para ya cerrar la actividad de hoy. Mañana, en punto de las 4 de la tarde, vamos a tener una conferencia de educación socioemocional en educación superior. Y el viernes, aunque habíamos programado para cerrar el que podamos compartir instrumentos, consideré muy prudente pedirle a la maestra Laura Fuentes que nos trabaje un proyecto de vida para cerrar el taller y cerrar el año o su cuatrimestre de ustedes, que me parece bastante interesante. Entonces la maestra Laura Fuentes, quien estará mañana trabajando habilidades socioemocionales en educación superior, el viernes va a cerrar con proyecto de vida, ¿no? Para que podamos ya cerrar esto y cerrar este taller que de verdad quise hacerlo un poquito diferente, con diferentes voces, para que ustedes igual vieran las visiones que hay. Yo estoy seguro que han estado ahorita en muchísimos cursos, ya me han platicado y bueno, no quisimos siempre la misma voz, ¿no? Que fuéramos ir variando. Y en este momento, bueno, es un taller y la parte del taller es justamente esto que vamos a hacer el día de hoy, mañana y el viernes. Tenemos de fecha límite para poder entregarlo con un representante. Maestra Betty, le encomiendo por favor el dato para saber quién va a ser el que va a entregar en cada una de las carreras y áreas las producciones. Que tengan una excelente tarde, profesores, y les veo mañana a las 4.